Gracias. Entonces, antes de leer el pasaje, para poner un poquito en contexto lo que estamos trabajando en la iglesia o estudiando en la iglesia, hemos estado estudiando cómo Dios transformó los temperamentos pecaminosos de los que llamó, de los hombres que llamó, y los usó para dar a conocer su nombre. Cómo Dios transformó los temperamentos pecaminosos de algunos hombres de Dios y los usó para dar a conocer su nombre, con el fin de que veamos cómo Dios también puede transformar nuestras vidas y usarnos para dar a conocer su nombre. Amén. Entonces ya hemos hablado de la transformación del temperamento sanguíneo de Pedro, un hombre inestable emocionalmente, que Dios lo convirtió cuando tuvo un encuentro con el Señor, lleno del Espíritu Santo, lo convirtió en un hombre seguro y firme en sus convicciones. También hemos hablado de la transformación del temperamento colérico de Pablo, un hombre iracundo y obstinado en sus decisiones, que en un encuentro con Jesús, Dios convirtió esa persistencia en hacer el mal en una persistencia por hacer el bien. Transformó ese temperamento colérico y obstinado y lo usó para dar a conocer su nombre. Y hoy hablaremos del inicio de la transformación del temperamento melancólico de Moisés. Un hombre con tendencias a la depresión, un hombre con tendencias al menosprecio a sí mismo, un hombre con tendencia a la inferioridad, que cuando Dios lo llama, en el pasaje que vamos a leer, y le hace un llamado a ir a sacar al pueblo de Egipto, se nota en la forma como respondió al llamado. Y antes de meternos en el pasaje, quisiera iniciar con dos preguntas a modo de introducción. Dos preguntas que nos muestran un poquito más las debilidades de los temperamentos melancólicos. Y es la siguiente. Primera pregunta: ¿cuáles son las excusas más comunes de las personas para no asumir la responsabilidad de servir a Dios? Cuando usted escucha excusas que las personas colocan o que las personas tienen para no asumir, para sacarle el cuerpo, para evitar la responsabilidad de lo que Dios me está llamando, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en la familia, ¿qué es lo más común que usted y yo hemos escuchado? Ayúdenme aquí, díganme algo. No sé cómo hacerlo. Esa es una de las excusas. No tengo tiempo. Esa excusa anda de moda hoy en día. No tengo tiempo para asumir mi responsabilidad. ¿Qué otra más excusa presentan las personas? No tengo el valor, me da miedo. Esa también es muy común cuando uno está iniciando. Me da pena. Por la pena, no sé qué decir. Me da pereza. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Estamos dando ejemplos, eso es en otras iglesias. Aquí no pasa eso. Estoy cansado. Siguiente pregunta. Eso es lo que la gente dice. Pero muchas veces detrás de esas excusas hay un problema. Cuando la gente dice, me da miedo, no sé hacerlo, no me siento preparado, ¿cuál creen ustedes que es
¿Qué es el problema que hay detrás de esas excusas? ¿Cuál es el problema que hay detrás de la excusa? Me da miedo, no sé cómo hacerlo, no me siento preparado, porque inseguridad, pereza dijeron por ahí. Hay un problema en el corazón que puede estar afectado o influenciado por un complejo mental. Yo, en mi opinión, detrás de esas excusas, el problema mental en algunas ocasiones, no siempre, es un complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad me lleva a decir o a excusarme, me lleva a no querer asumir cierta responsabilidad. Personas que debido a traumas en el pasado creen que valen menos que los demás. Debido a los traumas en el pasado tienden a ser tímidos en contextos sociales. Y ojo, una diferencia es ser tímido y otra cosa es ser introvertido. Yo puedo ser introvertido, de pocas palabras, pero no tímido. Cuando me toca hablar en público, hablo. Pero la timidez tiene que ver con un complejo de inferioridad que le cuesta, se pone nervioso, está tocando la batería por primera vez. ¿Se acuerdan de ese caso? Un niño de aquí de la iglesia lucha con la timidez y de pronto el nervio vomitó. Del susto que tenía de que lo vieran tocando. Hay un complejo, hay un trauma. Johncito, ¿se acuerdan? Una vez. Sí, muchas veces ese complejo también se nota personas que se menosprecian a sí mismos. Y también les cuesta tomar decisiones. Esto que acabamos de decir son características generales de todos los temperamentos, pero en los temperamentos melancólicos tiende a ser más evidente. Todos luchamos con esto: inseguridad, menosprecios, complejo de... Pero en los que son melancólicos es más evidente el desprecio a sí mismo, la inferioridad les cohíbe a veces avanzar en la vida. Y ahora sí, este texto que vamos a estudiar nos relata un caso parecido. Cuando Dios llamó a Moisés para que sacara al pueblo de Egipto, Moisés, debido a un exagerado complejo de inferioridad, presenta 5 excusas para no acudir el llamado de Dios. Hay 5 excusas en el pasaje que Moisés dice: no quiero ir. Pero simplemente, o detrás de eso hay un complejo de inferioridad. Y quiero que nos enfoquemos que leamos el texto y nos enfoquemos específicamente en las 2 primeras excusas, porque si no, nos cogen aquí las 2 de la tarde. Y cuando ya sea las 2:30 me van a estar llamando. Ven, vamos a enfocarnos en las 2 primeras excusas de Moisés, pero también en la forma como Dios corrige las excusas de Moisés. Las 2 primeras excusas y la forma como Dios corrige las excusas. Porque es posible que las excusas de Moisés revelan un complejo mental que nosotros aún manejamos. Es posible en algunos casos. ¿Y que Dios tiene que corregir? Es posible que muchos de los que estemos aquí, en algún momento de nuestra vida, de nuestro llamado, en un futuro, nos veamos identificados como Moisés. Y mire cómo Dios corrige a Moisés y cómo Dios debe corregir o corrige nuestras vidas. Entonces leamos el texto. Éxodo 3, versículo 7. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto,
y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebeseos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Hasta el momento Dios está poniendo en contexto a Moisés. Le está dando las causas de por qué lo va a llamar. He escuchado la opresión, he visto la aflicción que le han hecho a mi pueblo. Voy a descender a librarlos para sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra prometida. Y dice el versículo 10: ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas. La misión: te voy a enviar para que saques a mi pueblo de Egipto. Versículo 11, la primera excusa. Pero Moisés dijo a Dios, ¿qué dijo Moisés? ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Versículo 12, ¿qué le responde Dios a Moisés? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Ahora miraremos qué significó eso. Pero miren nuevamente la segunda excusa de Moisés. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? ¿Cómo corrige Dios esa excusa de Moisés? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres. Mire cómo se entiende un poquito la expresión de yo soy. El Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, nuevamente, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo: ciertamente los he visto, y he visto lo que les han hecho en Egipto, y he dicho: los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que hables a nuestras vidas, que por favor tu Espíritu Santo nos convenza o nos confronte, así como confrontaste y corregiste a Moisés en su llamado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si entramos un poquito en contexto antes de mirar las dos primeras excusas, sabemos que en el capítulo 1 se nos registra, específicamente los que les gusta tomar nota, en el versículo 11 se nos relata la opresión de los israelitas en Egipto. En el capítulo 2 se nos menciona el nacimiento de Moisés, su crianza en Egipto y su huida a Madián debido a que mató a un egipcio. Y en el inicio del capítulo 3, en los primeros 6 versículos, se nos menciona que Dios llama a Moisés a través de una zarza que no se consumía mientras él pastoreaba las ovejas de su suegro. O sea que cuando Dios llamó a Moisés, Moisés no era ningún desocupado. Dios no llama a gente desocupada. Dios llama a gente
ocupada, gente que está trabajando. Era un hombre ocupado. Moisés también podía decir, no tengo tiempo, estoy pastoreando. Pero no es una de sus excusas. Entonces, es interesante esa parte. Entonces, luego de esos primeros 6 versículos, en el versículo 7 que empezamos a leer, se está detallando la misión que Dios le encarga a Moisés. Y en esa misión, que ya sabemos que es el encargo de ir a Faraón y decirle que deje ir a su pueblo, es bueno resaltar que en el versículo 8, el Señor le dijo, yo he visto, yo he escuchado. ¿Y qué dice el versículo 8? Yo voy a descender. Yo voy a descender para librarlos. Él es quien va a librar, pero va a usar a Moisés. Y el texto menciona una misión que Dios le encargó a Moisés, que ante sus ojos parece imposible. Ir a Faraón y decirle que deje ir al pueblo de Egipto. Y para los que están comenzando en la fe, es como si le dijeran, ven y haz una oración en público, en tu trabajo, en la escuela o en la universidad. Yo me acuerdo ese caso, iniciando en la fe, cuando me dijeron, haz una oración en público, exponerme a esa cantidad de personas que me conocían. Yo estaba orando con seguridad, pero las piernas me temblaban. La gente no se daba cuenta de eso. Padre, en el nombre de Jesús. Y a veces la voz como que se me temblaba y yo tomaba pausa. Entonces es difícil exponerse a un público cuando no estás acostumbrado. Entonces para algunos, para que se vaya como identificando como dice, puede ser ese caso. Para otros, de pronto, que llevan más tiempo en la fe, es como si le dijeran, enseña la palabra el próximo domingo en la iglesia a un grupo de profesionales y pastores teólogos, o allá en la capilla. Para algunos no están acostumbrados a hablar delante de profesionales, delante de personas muy preparadas, son teólogos, pendientes a que de pronto sea fiel al texto, y si uno sale como algo, ya saben que se dieron cuenta. Yo aquí puedo decir algo y algunos no se dan cuenta, otros sí se pueden dar cuenta de que dije algo que está fuera del texto. Entonces a veces puede dar temor. Otros es como si le dijeran, de pronto un poquito más maduros, vaya a decirle al presidente de la República, a Petro o a Biden, que está equivocado en sus políticas de gobierno. Oiga, como está la marea ahora mismo, y que usted le diga así a Petro, no sé cómo está en Estados Unidos, o a Biden, de que está equivocado, usted se está exponiendo, ¿cierto?, a un peligro. Hay que tener mucha seguridad para cumplir esa tarea. Y Moisés no la tenía. Así que la primera excusa de Moisés fue preguntando, ¿quién soy yo? ¿Y cómo diríamos en otras palabras esa excusa de Moisés? ¿Cómo diríamos en nuestros términos? Dios te está llamando a que asumas una responsabilidad que tú no estás acostumbrado y tú dices, ¿quién soy yo? En lenguaje venezolano, paisa o costeño, americano, ¿eso cómo sería? ¿Cómo? Hay un menosprecio. Báilame ese trompo en una uña, los costeños, o sea, eso está complicado. Yo no soy la persona adecuada. Yo. Hay otros que pueden orar mejor que yo, dirían algunos, si les tocara. Hay personas más preparadas en la iglesia para enseñarle a ese grupo de profesionales, para enseñarle al pastor. Hay personas más preparadas con el idioma para ir a traducir. Ayer hablando de eso, Alejandra, no, que mejor traduzca a esta persona. Y uno puede notar que en la respuesta de Moisés
hay un complejo de inferioridad. Y tal vez esa inferioridad es por su ocupación de humilde pastor. Llevaba 40 años pastoreando en Madián. O por el hecho de que años atrás había matado a un egipcio y había huido. Parece que había como un trauma, algo que no había superado, y de volverse a Egipto, aquellas personas que una vez le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Mataste al egipcio? Eso lo limitaba. Entonces hay un menosprecio hacia su persona. Él está diciendo que no es la persona adecuada. Pero es interesante la respuesta de Dios. ¿Cómo le responde Dios? ¿Cómo Dios corrige ese complejo de inferioridad y de pensar de que no es la persona adecuada? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando haya sacado a mi pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Aquí Dios le responde que va a acompañar a Moisés, yo estaré contigo, y le da seguridad de que sus planes se cumplirán. Este pueblo me va a adorar en este monte. Mira lo que Dios está haciendo, mira cómo Dios está afirmando: yo estaré contigo, y le da seguridad, esto se va a cumplir porque aquí me van a adorar. Así que Dios corrige en primer lugar la inferioridad y la ignorancia de Moisés, que está creyendo que él es quien va a sacar a los israelitas de Egipto, revelando su identidad. Yo estaré contigo y yo voy a cumplir lo que he prometido. ¿Por qué Moisés está equivocado? Él cree que él es quien va a librar al pueblo. ¿Quién soy yo? Pero que dice el versículo 8: yo voy a descender. Tú simplemente vas a ser un instrumento en mis manos. Pero Moisés está centrado en él. Note que la excusa de Moisés está enfocada en él. Y la respuesta de Dios está en que no se trata de ti, se trata de mí, dice Dios. No se trata de ti, sino de lo que yo voy a hacer. Entonces, así como yo podría decir, así como Dios le está diciendo a Moisés que no se trata de ti, se trata de lo que Dios va a hacer. Puede ser la verdad que tú necesitas esta mañana atesorar cuando te cuesta expresarte en público, cuando te cuesta asumir una responsabilidad, cuando te cuesta comprometerte. Que dejes de estar pensando tanto en ti, sino en lo que Dios va a hacer a través de ti. Una anécdota. 2020. Vengo a estudiar al seminario. Vengo de Cartagena, con el deseo de estudiar 4 años y de volverme a Cartagena a seguir apoyando a la iglesia donde vengo. Por la gracia de Dios se metió la pandemia y el pastor Bill nos hace la invitación de que nos unamos a pastorear esta iglesia en plena pandemia. Pasa un año, 2021, y en el 2021, hablando ya con los ancianos, él está pensando en multiplicar la iglesia. Él irse para Floresta y yo quedarme aquí en Robledo. Y me propuso que yo me quedara pastoreando aquí y que él se fuera. El susto aquel. ¿Cómo? Cuando leía este pasaje me acordaba de esa historia. Me identifiqué con Moisés. Si allá en esa iglesia se congrega mi profesora, allá se congregan tantos profesores. No, ¿cómo? Y el susto aquel que lo pone uno como todo nervioso y yo, vamos. Y recuerdo que esa semana, ese mes, en una clase de Torah, profesor Teodoro, algunos lo han escuchado,
hizo una exposición de este pasaje y hacía el mismo énfasis que hoy estoy haciendo. Y esa semana él decía, cuando los temores, cuando las inseguridades te quieran cohibir a que sirvas a Dios, piensa en lo que Dios le dijo a Moisés. No se trata de ti, se trata de lo que Dios va a hacer a través de ti. Piensa en lo que va a pasar. Y yo me fui a orar y Dios empezó a tratar conmigo en la soledad. Y recuerdo que una vez abrí 1 Tesalonicenses capítulo 2, esa historia donde Pablo está hablando con la iglesia y diciéndole que yo los he tratado, los he amado como una madre cuida a sus hijos. Y nuevamente el Señor empezó a hablar y me empiezo a quebrar mientras simplemente estoy leyendo. Leo y me quiebro y yo empiezo a sentir la misma empatía que sentía Pablo por la iglesia que estaba ahí presente, Tesalónica. Y yo veía nuevamente que se avivaba ese deseo de ir a hacer la obra, no importando mis complejos, sino en lo que Dios podía hacer a través de mí. Y algunos me escucharon cuando hicimos la inauguración, la presentación pastoral, de que mis dos oraciones fueron: Señor, si es tu voluntad, dame la gracia delante de esta iglesia, que yo sea bien recibido, porque no me conocen. Y la segunda fue: Señor, dame amor por esta iglesia, que con la misma pasión que yo servía allá en Cartagena pueda servir. Y Dios respondió, el hermano Gabriel, Alejo, Jairo, todo, bienvenido, que no sé qué. Y fui bien recibido y el amor por la iglesia empezó a aumentar y a comprometerse. Entonces muchas veces Dios trata esos complejos tratando de que tú quites la mirada en ti y que pienses en lo que Dios puede hacer a través de ti. Dígame un amén a eso. Eso. Vayamos ahora a la segunda excusa de Moisés. Porque parece que a pesar de que Dios estaba tratando ahí con esos complejos mentales, no fue suficiente. Dice, versículo 13, entonces Moisés dijo a Dios: bueno, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? ¿Cuál fue la excusa de Moisés ahí? La segunda excusa. En la primera preguntó, ¿quién soy yo? Y en la segunda preguntan, ¿cuál es tu nombre? Si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué le responderé? Podríamos decir que en la primera él no se siente la persona adecuada. Y en la segunda excusa, Moisés está diciendo, no te conozco lo suficiente y no sé cómo responder si me preguntan por tu nombre. Eso es complejo de inferioridad. Yo no me siento la persona preparada. Yo no me siento preparado. No tengo la suficiente información teológica. No me sé todavía todos los libros de la Biblia. Cuando me preguntan en la clase cuántos libros, todavía me cuesta. Entonces cuando yo vaya a compartir y me hacen una pregunta, me ponchan, pastor. No sé qué voy a decir. ¿A cuánto les ha pasado así? Que ese complejo de inferioridad en el hecho de que no te sientes competente, no te sientes preparado, te limita a hacer la obra de Dios. Y hoy en día podría decir, no sé teología, no tengo la suficiente preparación para hablar, no manejo bien el idioma, ¿cómo es posible eso? Me van a poner a hacer esto, me pierdo después en el aeropuerto, no sé. Y es interesante que cuando Moisés pregunta por el nombre de Dios, algunos estudiosos afirman que en el antiguo Medio Oriente se creía que los nombres estaban ligados a la esencia del individuo. El conocimiento del nombre de una persona permitía conocer su naturaleza y tener poder sobre esa persona. O sea, conocer el nombre es decir, ya yo tengo una idea
de cómo es esa persona y tengo poder sobre esa persona. Así lo dicen algunos estudiosos. Yo podría hacer como la comparación como cuando hay gente avispada que se pone a estudiar esto de los temperamentos. Y bueno, yo sé que esa chica, hablamos de los lenguajes del amor. ¿Se han escuchado los lenguajes del amor? Hay 5 lenguajes del amor. Y yo sé que esa chica, su lenguaje de amor es actos de servicio. Ella se siente amada cuando tú eres muy servicial. Y el avispado, como conoce la esencia de la personalidad de ella, empieza a enamorarla con los actos de servicio, a pesar de que sea un flojo para los servicios. Se esfuerza. Lo mismo puede ser tiempos de calidad. Yo sé que a ella le gusta pasar tiempo y a pesar que le cuesta hacer el esfuerzo, simplemente para conquistarla. Me van a entender con la comparación de que saber el nombre de una persona es como saber su esencia, tener poder sobre esa persona. Y la respuesta de Dios empieza a corregir ese concepto de Moisés. Dios vuelve a corregir la inferioridad y la ignorancia de Moisés, que cree que necesita tener un conocimiento completo de Dios para ir a Faraón revelando su nombre. Miren lo que el Señor le dice. Yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y dijo también a Dios, dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, note este énfasis porque se repite varias veces, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí en generación en generación. Y vuelve, lo repite más abajo. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, el Señor es Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se me ha aparecido y dijo, ciertamente los he visitado y he visto lo que se les ha hecho en Egipto. Entonces note que en la respuesta de Dios, yo soy el que soy, no se dice mucho de la identidad de Dios. Esa expresión yo soy el que soy es el verbo ser. Es como decir yo soy el que seré o yo seré el que soy. Si lo traigo, no se dice mucho de quién es, simplemente confórmate con saber que yo estoy aquí. Algunos estudiosos dicen que fue una evasiva de Dios. Es como si le dijera, no vas a encontrar o encasillar mi nombre, mi identidad en un nombre. Simplemente debes saber que yo soy el Dios que no cambia. Puedes confiar en mí y cumpliré lo que he prometido. Dios está revelando su carácter fiel y por eso le repite, lo recuerda varias veces. Mira, el Dios que hizo un pacto con Abraham, el Dios que hizo un pacto con Isaac y con Jacob, el Dios que se comprometió con ellos, es el mismo Dios que se está comprometiendo contigo. Segundo, note que la respuesta de Dios es como una evasiva. No te voy a decir toda mi esencia, pero te voy nuevamente a revelar mi identidad. Yo soy un Dios fiel, que se compromete a cumplir lo que ha dicho. Amén. Hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y me comprometeré contigo a usarte para librar a los egipcios, al pueblo israelita de los egipcios. Así que ante la excusa de Moisés de ser un ignorante de Dios y de no creerse competente, Dios lo corrige y le revela su carácter fiel. Moisés está enfocado en su inferioridad y Dios está empeñado en decirle que no se trata de cuánto sabe, sino de lo que Él es y lo que Él va a hacer. Voy a repetir eso. Moisés está enfocado en sus complejos de inferioridad y Dios está empeñado en decirle que no se trata de cuánto tú sabes, sino de lo que Él es y de lo que va a hacer. Así que a modo de aplicación, mis amados hermanos, esta historia de Moisés
en toda la narrativa de Éxodo, nos enseña varias cosas. En primer lugar, que nuestros complejos o barreras mentales pueden ser un impedimento para experimentar el gozo de caminar con Dios y servirle. Tus complejos, mis complejos mentales pueden ser un impedimento para que tú experimentes el gozo de servirle. Éxodo capítulo 15 se termina la liberación y cómo celebran ellos de que Dios los liberó de Egipto. ¿Qué dice Éxodo capítulo 15? Cántico de María. Echó a la mar los carros de Faraón. Oh, ellos empiezan alegres, contentos, gozosos, experimentaron la presencia de Dios, el hecho de obedecer, de servirle. Y celebran. Pero la gente con complejo de inferioridad, la gente que todavía se amarra a los traumas del pasado, les cuesta, está todo el mundo brincando. El que no brinque no es cristiano, no es. No tienes que brincar, por favor, eso depende de la personalidad de la persona. Algunos no brincamos, yo no brinco mucho, pero soy libre, puedo levantar mis manos y puedo disfrutar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque he sido libre de mis complejos, o estoy siendo libre de mis complejos. Digan amén a eso. La segunda aplicación es que para vencer nuestros complejos y llevar a cabo la misión de Dios, necesitamos comprender cuán poderoso es Dios. Eso es lo que está pasando. ¿No has tenido una revelación de cuál es el Dios a que tú sirves? ¿No ha habido una revelación de qué fue lo que Dios hizo por ti? Debe haber una comprensión de lo poderoso que es Dios. Cuando tus temores no te dejan servir a Dios, cuando tú estás tentado a dejar tu llamado, abre tu Biblia rápidamente, vea la historia de Moisés y recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nuevamente ilustro esto con un caso que me pasó. Llego a la iglesia con muchos complejos. Esto lo digo porque yo lo viví. Llego a la iglesia con muchos complejos. Los que me conocieron antes saben que a mí me costaba hablar en público. Cuando me ponían a dirigir yo en el coro de la iglesia, yo me ponía acá escondido, la cabeza agachada. No me sentía libre. Y para rematar, el pastor me coloca de maestro de escuela dominical. De salacuna, los niños más pequeños. Y era una pena yo acercarme a la hermana. Hermana, me hace el favor, présteme el bebé. Yo llevaba el bebé, subía y le preguntaba a las demás maestras, ¿y ahora qué hago? No, aquí le cantamos a los niños. ¿Y cómo es? Somos soldaditos, siervos del Señor. Y me ponía yo a cantar con ellos, pero con pena, me costaba. Y orándole al Señor, Señor, ayúdame. Yo quiero servirte. El Señor me llevaba a buscar en la Biblia, y de eso hablaremos en la próxima enseñanza, de cómo Dios corrige muchas veces los temores. Abraham se caracterizaba por los temores. Y empecé a buscar la Biblia, puro versículos sobre cómo Dios trabaja con los temores. Y empecé a memorizarlos y empecé a orar. Tu palabra, Señor, dice aquí que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y empezaba a interiorizar esos versículos. Señor, yo quiero vivir esto, ayúdame. Oiga, mis hermanos, y era como si descendiera literalmente una fuerza que me daba seguridad e identidad. Y yo me paraba, y no solamente cantaba ahí, sino que me iba a practicar con mis sobrinos de 5 o 6 años, con Lanis y Ale, y empezaba a cantarles a ellos y a enseñarles canciones. Entonces, ¿cuál es el punto? Que los complejos se vencen cuando hay una comprensión de lo que Dios hace en tu vida. Eso fue lo que pasó en el texto. Dios le dijo a Moisés, yo estaré contigo, yo soy el que soy.
yo me comprometo a cumplir mi palabra. Así como me comprometí con Abraham, me comprometo contigo. Y eso fue tocando el corazón de Moisés. Lamentablemente, las 3 excusas que vienen, ya en la última excusa, un día tocamos esas últimas excusas. Nota lo último que Dios tiene que hacer para convencer a Moisés. Pero en la última aplicación, piensa en esto, que para servir a Dios no se trata de cuánto sabemos, sino de cuánto nos preocupa. No se trata de cuánto sabemos, sino de cuánto nos preocupa. Fue la preocupación de Dios por el sufrimiento del pueblo y su fidelidad a las promesas lo que lo movió. Y hay quien dijo que las llaves que abren las puertas del éxito de la vida cristiana no es la capacidad, sino la disponibilidad. No sé mucho, pero aquí estoy. Me preocupa lo que está pasando con mi familia. Me preocupa lo que está pasando con esta familia vecina, con estos hermanos. Señor, ayúdame. Créame que si usted tiene esa disponibilidad, aunque no tenga tiempo, aunque tenga complejo, Dios va a hacer lo mismo que hizo con Moisés en usted. Va a transformar esa inferioridad y lo va a convertir en un hombre seguro, porque el tartamudo que usaba a su hermano dejó de ser tartamudo más adelante y empezó a hablar en público y se convirtió en el mejor legislador que ha tenido la historia bíblica. Los melancólicos se caracterizan por ser una persona muy talentosa, una persona muy preparada, muy perfeccionista, y los complejos estaban limitando eso a Moisés. Pero una vez libre se convirtió en el mejor escritor, el autor de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Parte de Deuteronomio, pues. Dios puede hacer eso en tu vida. Dios puede transformarte y usarte para dar a conocer su nombre. ¿Qué tal si oramos? Padre, en el nombre de Jesús.